Palabra viva. En este día saludamos a los hermanos que están por nosotros, reiteramos el saludo, la bienvenida y la bendición sobre cada uno de ustedes que llega a través de Telebendición, Radio Bonao y todo lo que conectan a través de las redes. Desde aquí, desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano, desde Bonao, Ciudad de Dios, en el corazón del país, les bendecimos y les saludamos y damos un fuerte aplauso al Señor por cada uno de ustedes que llega con nosotros a la sintonía. Vamos entonces a compartir la porción de la palabra de Dios en este día. Está en el libro de Mateo, la porción base. Mateo capítulo 6, el verso 24, vamos a leer nada más como parte base de la palabra que vamos a compartir en este día. Mateo capítulo 6, verso 24, dice la palabra de Dios que ya ha sido proyectada ahí para ayuda de algunos. Si usted trajo su fuente, búscala usted mismo, va a adquirir grandes experiencias buscando, leyéndola usted mismo, viendo las palabras y el Espíritu de Dios hablará a su espíritu. Dice Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice aquí, hay una parte que une dos y dice o una o la otra. A veces hay un conectivo lógico, le llaman, que es el I, que es que tienen que darse las dos. Pero aquí dice que yo, cuando sirvo a dos señores, puede que aborreceré a uno y amaré al otro, o al revés, o estimaré a uno y menospreciaré al otro. Y por eso no podemos servir a dos señores. Mis hermanos, en este día nosotros queremos seguir en lo que Dios está hablando a su iglesia. Yo creo que la iglesia es la sal de la tierra y es la luz del mundo. Es el cuerpo a través del cual Dios ha decidido hacer su obra aquí en la tierra. Y nosotros, uno de los mayores enfoques como cristianos que tenemos que tener es qué está hablando Dios a su iglesia. Y no ha sido para mí menos en los últimos tiempos. Todo lo que Dios casi me ha puesto a compartir es siempre observando cuál es el mensaje que Dios está dando a su iglesia. Y fíjese que en la isla de Patmos, como dice que Dios, el Señor Jesús le dio un mensaje al apóstol Juan y le dice, escribe al ángel de la iglesia para que él le diga a la iglesia, yo conozco tus obras y el mensaje que él enviaba, pero se lo da dirigido al pastor, pero ¿es para qué? Para que lo comparta con la iglesia. No creo que haya algo más importante en la faz de la tierra, desde abajo del cielo, que lo que Dios estima a su iglesia. Porque Dios trabaja en la unidad de cuerpo, no es con personas individuales. Entonces, cuando podemos integrarnos a ese propósito, somos parte. Por eso, mis hermanos, es muy importante ver qué es, escuchar, estar atento, hacernos por enterados de qué es lo que Dios ha estado hablando a su iglesia. El pastor decía, y creo que ahí entonces venía el sello de la confirmación de la palabra, no temas, pastor Edward, así como estuvo Dios con el pastor Carlos, el miércoles pasado estará contigo. Yo digo, aquí entonces está la confirmación de la palabra, porque lo que vamos a hacer en esta mañana es quizás enfatizar y vamos a parafrasear un poco, porque es el mensaje que Dios ha estado dando a la iglesia. La otra parte de la confirmación es cuando ayer en la mañana, en el matutino, el pastor Miguel Leu compartió algunos textos de la palabra, pero que daban al mismo mensaje. Entonces, Dios le envió un mensaje. Usted estuvo aquí ayer en la mañana, a lo mejor no pudo. Muchos de ustedes estuvieron aquí el miércoles, a lo mejor no pudo. ¿Ha escuchado usted el mensaje? ¿Ha ido a verificarlo? A lo mejor no ha podido. No es un reproche. Es que nosotros, como ministros, dijo el pastor, somos encargados de asegurarnos de que usted reciba el mensaje que Dios le ha enviado. Y no queremos hacer más nada que sujetarnos
a eso, porque cuando venía en la mañana, ayer entonces Dios lo confirma, y ahora con la encomienda del pastor Rafi. El pastor Miguel, dentro de una de las citas que voy a compartir, él decía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, él decía y enfatizaba, no te avergüences de dar el testimonio de nuestro Señor en este tiempo. No te avergüences, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Por qué a veces huimos? ¿Por qué a veces escapamos? Hasta tenemos vergüenza. Porque hay aflicciones que vienen a la vida nuestra en el Evangelio. Hay conflictos en medio de los cuales nos vemos inmersos. Y el Señor está hablando a su iglesia. ¿Y por qué el Señor está hablando a su iglesia? Bueno, es posible que Él quiere que tengamos siempre latente, presente esa enseñanza, pero también es posible que estemos cerca de enfrentarnos a cosas donde tenemos que tener la garantía del poder de Dios que vence en nosotros y de nosotros vernos en el espejo de lo que Dios ha hecho ya con otros en otras épocas. No ha hecho nada el Señor diferente con alguna de las generaciones que no lo haya mostrado por su palabra, que lo haya hecho con otros hombres, y de allí Él le sacó victorioso. Entonces, ¿para qué nos sirve la palabra? Es el espejo a través de la cual nosotros podemos vernos también en estos días que no son menos retadores que aquellos tiempos. Entonces, sea para nosotros esto, como dice la palabra, para enseñanza nuestra lo que se ha escrito. El pastor Carlos, y yo creo que este prácticamente es el mismo mensaje. He dicho que el Señor me ha enviado para que enfaticemos ese mensaje y para que recojamos cada uno lo que el Señor nos envió a decir a través de los siervos. Con el pastor Carlos, con el pastor Leú ha estado hablando, y si se cerró aquí este mensaje, lo sabe él, pero él quiere que la iglesia estemos atentos, porque es muy probable que necesitemos estar fuertes en esta palabra, en esta enseñanza, y que nosotros tengamos, en vez de temor, tengamos la confianza en el poder de Dios, como dice su palabra. El siervo y pastor Carlos compartía de lo que fue el conflicto que tuvo un siervo, que así se llama su nombre, Abdías, que quiere decir siervo, que quiere decir adorador, pero estaba en medio de un conflicto. ¿Por qué? Porque él estaba como mayordomo o esclavo, era el que estaba en la mayor honra dentro de todos los servidores del rey Acab, pero tenía una dificultad este rey, era que era manipulado por la señora Jezabel, que ya el pastor Choque nos habló bastante de todas sus características y cómo de manera sutil hace daño al propósito, se levanta contra el propósito. Y entonces veíamos aquí que este era un siervo, y él decía, cuando el pastor narraba la historia, que al encontrarse con el profeta Elías, tuvo temor porque se veía en medio de un conflicto de si servir a su Dios o de hacer leal a su mayordomo, el rey Acab, que él sabía que obraba no de buena manera. Y él decía, acuérdate que tu siervo teme a Jehová desde su juventud, y yo no quiero soltar eso, pero estoy en medio de un conflicto. Es muy posible que para estos tiempos que son retadores, sí el Señor nos mande a tomar las decisiones de salirnos de ese conflicto. No solamente de tener la actitud muy loable de Abdías, de que él preservaba y tenía el anhelo de servir a su Dios, pero estaba en un conflicto. Y es muy difícil servir así, mis hermanos. Es muy difícil poder servir a dos señores, porque amaremos uno o aborreceremos el otro, o viceversa. Entonces, dice aquí, el pastor comentaba, y yo tomé algunas notas, que hay muchos siervos de Jehová que muy probablemente estemos sirviendo a un rey equivocado, como servía Abdías. ¿Cuáles son esos reyes? ¿Cuáles son esos reinos? No necesariamente tiene que ver con tu jefe laboral directo. Estemos sirviendo a negocios, estemos sirviendo a vicios de los cuales somos esclavos, estemos sirviendo a otras cosas que hacemos, que dominan nuestras vidas, que somos, como era Abdías, esclavos de ese reinado. Y eso nos lleva a servir equivocadamente, aunque tengamos, por otro lado, el temor de Dios. ¿Y cuál es la petición, el ruego
de nosotros en este día como iglesia pedirle al Señor que Él nos libere de estar en medio de esos conflictos. Es muy buena la actitud de cuando, si nos encontramos en ellos, mantener en alto la bandera de la fe, pero no es fácil servir a dos señores. No es fácil. Que el Señor nos ayude a poder servir a un solo Señor, ese sea Jehová, Dios de Israel y de las naciones, nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos encontramos en esta situación? Que si bien estamos nosotros tratando de ser leal a nuestro jefe, pero por el otro lado, como decía el pastor, estamos saliendo a ver si podemos matar a Elías, a sacrificar el propósito, porque a eso mandaba este rey. Y no fue porque él pudo en una intención de añadirse al propósito de Dios, y es quizás el mensaje, el título que le pongamos al mensaje en este día, alineados al propósito de Dios. Y así estaba este siervo tratando de lograrlo, pero el conflicto que tenía no le era tan fácil. Dice que él agarró y ocultó a 100 de los profetas que por la manipulación de la Jezabel aquella y Acab, pues lo estaban matando a todos. Y entonces él pudo, dice, de 50 en 50. Y entonces cuando él se ve en ese conflicto, le dice, oye, ¿y ahora cómo yo me presento? Y digo que tú estás vivo. Pues entonces fuimos nosotros que te escondimos. Pero estaba para él verse con el rey en ese día. Entonces, mis hermanos, sacrificamos el propósito de Dios, decía el pastor, por servir con lealtad a un reino equivocado. Y quiere el Señor que podamos ser liberados de esos conflictos. Pero, ¿qué pasa con la vida de Dios? Que Él nos muestra cómo obraron y cómo el Señor en su soberanía pudo hacerlo a través de hombres que tenían el corazón. Porque no será de un día para otro. Hay veces que quizás en el trabajo en el que usted se encuentra, pero usted tiene que pedirle sabiduría al Señor, porque usted no puede abandonar, usted no puede salir con la frente hacia abajo, usted tiene que salir por la puerta grande, como decimos. Entonces tiene el Señor que proveerse en medio de esa situación. Pero ¿qué tal si estamos en medio de ella? ¿Cómo obraron los siervos de Dios? Y queremos ver algunos casos en este día a través de los cuales pues el Señor nos puede mostrar qué es lo que Él precisamente está haciendo con nosotros ahora. Y es una de las preguntas que yo he planteado para mi vida, porque sé que el Señor al reconocerle me salvó. Es decir, que en el pasado ya sé lo que hizo conmigo, sé que me ha dado una garantía y promesa de vida eterna y yo la creo, ya sé lo que va a pasar en el futuro. Pero ¿qué hace ahora Dios cada día conmigo? Él me transforma, Él me tiene inscrito en su escuelita, Él me está procesando para transformarme a la vida que Él quiere que yo viva aquí y que le pueda servir y haya una obra en mí y a través de mí. ¿Cómo lo hace Él? Pues Él se vale de mostrarme también a través de su palabra como guía, como ayuda, como sostén, para que yo pueda verme en ese espejo y yo pueda entonces lograr eso que Él quiere hacer en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿dónde están las respuestas de lo que Dios está haciendo con nosotros y el cómo podemos hacerlo? Está aquí en la palabra de Dios. Hoy, en el 2022, más que nunca, estamos en un mundo que a lo malo se le llama bueno y que a lo bueno se le llama malo. Entonces estamos en medio de conflictos y hemos visto en la palabra de Dios cómo Dios ha levantado siervos que siempre tiene esos abdías, siervos adoradores que son clave para su propósito. Así, aunque cualquiera de nosotros esté quizá atravesando por una situación conflictiva entre si sirvo a esto o si sirvo a Dios, saber que Dios te puso ahí, así como puso a estos siervos que vamos quizás solamente a mencionar para edificación nuestra en este día. Usted recuerda que hubo una sierva israelita que fue la que le dio el consejo a Naamán, que era un jefe del ejército sirio, y dice que ese jefe o capitán estaba leproso, y esa sierva, que no dice su nombre, dice que era israelita, dice que ella era la servidora de la esposa de este señor, y ella fue la que le dijo, mira, hay un siervo que si él ora por él, puede que cure su lepra. Y ellos pudieron pudieron oír el consejo que le dio ella y accedieron, y ya usted sabe el resto de la historia. Es decir, que así
como esta sierva, tiene Dios a muchos siervos inmersos en los lugares, que aunque estemos atravesando por conflictos, el Señor nos dará la fuerza y la fortaleza. Y en su soberanía nos dará la forma en la que tenemos que actuar. Porque si nos fijamos, no es como que uno ha elaborado un plan. Es Dios que se provee para que podamos ser parte de su propósito. Y nosotros en ese momento que nos toca la decisión, podamos estar alineados a ese propósito. Hay cosas tan interesantes en la soberanía de Dios. Ver, por ejemplo, cuando votaron al niño Moisés por el decreto para que no lo mataran, ¿verdad? Lo tiraron al agua. Y allá entonces quien lo encuentra es la hija del faraón, pero sucede que la hija del faraón tiene una sierva. Y esa sierva es la madre de Moisés. Y Dios va alineando las cosas para que se levante su propósito, porque Él tenía un propósito grande. Ahora, hay un elemento que yo pude ver de estos personajes que el Señor nos muestra, y es que hay un elemento común de lo que se alinean al propósito de Dios y de lo que Dios llama para que les representen y muestren cómo se alinearon a ese propósito. ¿Y sabe cuál es? Es que ellos tienen temor de Dios. De todo dice hombre temeroso de Dios, hombre que temía a Dios. Y aquí en el caso de Abdías, él mismo dice, recuerda que desde mi juventud he sido hombre temeroso de Dios, que no me interesa que esa tentación que decía el Padre Nuestro llegue a mí. ¿Cuál es? Que yo obre de espaldas a Dios, que yo obre de manera independiente y sin considerar al Dios que me creó, al Dios de mi salvación. Por ver alguna parte de los sucesos que pasaron en la palabra de Dios, dice la palabra que al morir José, pues se comenzó a llenar la tierra de hebreos. Y aquí en el libro del Éxodo, capítulo 1, verso 6, voy a leer 3 versos nada más. Dice en el libro del Éxodo, capítulo 1, es interesante que usted vaya conmigo para que vayamos juntos. Es el segundo libro de la Biblia y usted lo va a abrir en el primer capítulo, Éxodo 1, y va a ir al verso 6. Y dice que, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Es decir, que murió José, todos los que eran descendientes directos de José y toda la generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremo, dice la palabra de Dios. Es bueno ver cómo se va dando a través de versos, de palabras que confirman el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Qué había Dios prometido antes? Una descendencia numerosa a su siervo Abraham y con él después a través de Isaac y después a través de Jacob, y ya estamos aquí en José. Pero vemos que pasaban generaciones y los dichos de la promesa de Dios no había forma de detenerlo. Dice que eran fortalecidos en un extremo y se llenó de ellos la tierra, la promesa de Dios latente. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, le dijo que hicieran varias cosas. Oiga cómo cuando el enemigo se levanta contra el propósito de Dios, lo mismo que acá, lo mismo que los amalecitas, de hecho el espíritu en general es bautizado como Amalek. Todo aquello que se levanta contra el trono, contra el propósito de Jehová, pues entonces es un amalecita. Es alguien que se opone al propósito. Y sabe usted que a veces nosotros pues somos objetos de esto. No porque lo sentimos así, sino por ignorancia o por desconocimiento, para que la palabra sea más dulce. No sabemos que hay ahí detrás algo que Dios está haciendo y nos levantamos en juicio y hablamos y distorsionamos. Y en ese momento que estamos siendo nosotros, somos amalecitas. O sea, gente que se levanta contra el propósito de Dios. Y entonces es bueno estar consciente de esto, porque hemos visto que el propósito de Dios, nada ni nadie lo puede detener. Y que hay una promesa que Dios dijo sobre esto, sobre este pueblo, que iba a erradicarlo de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un espíritu representado una vez por un pueblo físico, Él dijo, cada vez que se levante algo en contra de mi propósito, porque yo soy celoso de Él y porque quiero cumplir con Él una obra en mi pueblo,
no puedo ser tolerante con eso. Y la promesa es que será erradicado, arraído de generación en generación. Así que líbrenos el Señor de nosotros sumarnos a aquellos que de repente se ponen como opositores del propósito de Dios, porque Dios es celoso de eso. ¿Y qué mandó a hacer este rey? Lo primero que hizo fue que puso comisarios de tributo, que los molestasen, dice la palabra, con duras cargas. Es decir, mis hermanos, que el asunto de los impuestos, el que la deje y le caiga atrás a alguien, no es de ahora. Es algo que viene desde la antigüedad. Dice aquí, con duros impuestos y duras cargas. Pero dice que el pueblo lo que seguía era multiplicándose. El propósito de Dios cobrando vida porque fue decretado por la boca de Dios que había una generación que se iba a multiplicar y eso no lo detenía nadie. Pero se levanta uno que quiere hacer oposición y ya viene con una estrategia y no funciona. Sigue para adelante porque el enemigo es sagaz y no se detiene en sus planes. Pero el Dios de nosotros es más fuerte. Dice que luego lo sometió a servidumbre. ¿Sabe cómo dice? A dura servidumbre. Para que ellos mermaran, lo sometió a esclavitud. Y dice, toda la labor del campo se le encargó a ellos, para que hicieran en barros, en ladrillos, y ellos llegaron a edificar grandes ciudades para el faraón. A causa del trabajo de estos hebreos que estaban ahí, que como bien decimos, ya al levantarse un nuevo rey o faraón, no conocía el favor que tuvo José, y porque dice, ya murió José y toda la generación con él que le acompañó en ese momento, entonces es desconocida. Entonces, oiga lo que dice aquí, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los ojos de Israel, porque la promesa de Dios era indetenible. ¿Qué hizo este faraón entonces? Que ya hay 3 estrategias y ninguna han dado con lo que él quiere de paralizar el crecimiento de este pueblo. Bueno, dice, pues vamos a decretar matar a todos los varones que nazcan. Y ahí vino el caso de Moisés. Vamos a decretar que maten todos los varones. Y dice en el Éxodo 1 y verso 15, dice, ahí mismo más hacia adelante, usted baja, llega hasta el 15, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Oiga, ¿de cuáles? ¿A las parteras de quién? Del pueblo judío, que era por el cual él tenía temor, porque se estaba multiplicando en extremo, y él creía que ese pueblo iba a llegar a dominarle entonces. Y de ahí que sale con todas estas estrategias, una de las cuales se llama Cifra y la otra Fúa. Y les dijo, aquí hay 2 siervas, aquí hay 2 Abdías que el Señor ha puesto en su lugar, estratégicamente en su soberanía, para que puedan levantar la bandera del propósito de Dios. Y cuando llegue el momento, la situación que es orquestada por el mismo Dios, puedan alinearse al propósito de Dios. Dice que cuando asistáis, le dice el faraón a estas 2 parteras, Cifra y Fúa, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras, ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo dicen que es la cualidad de aquellos siervos que se inclinan por obedecer y sumarse al propósito de Dios y no ser de estorbo o de obstáculo al propósito de Dios, que son siervos que tienen temor de Dios? Las parteras temieron a Dios, o sea, decidieron honrar a Dios haciendo lo que era su voluntad. ¿Qué es lo que Dios ha profesado en cuanto a eso? Que Él es preservador de la vida. Y desde allá había puesto en el corazón de hombres y mujeres que la vida debe ser preservada. Y dice ahí, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras. Oiga, esto sería un misterio. Esto es la cobertura de Dios, porque no hay otra forma de explicarlo. Y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¿Es posible que eso que ellas dijeran ahí era verdad? De que tenían esa característica.
¿Quién dice que no? Ahora, por eso es que Dios lee la intención del corazón. Tú puedes, con algo que es cierto, justificar algo y ser mentira. Porque Dios va al corazón y dice, lo que tú dijiste por tu boca es una frase cierta, es una premisa verdadera, pero lo que tú quisiste hacer en tu corazón no es real. Pero en la soberanía de Dios, era Dios el que estaba obrando a través de estas mujeres. Hay algunos que le han llamado dentro de los mentirosos bienaventurados. Y es que cuando vemos quizá qué es lo que está mal o no en Dios, pues es simplemente aquello que se añade o no al propósito de Dios. Ahora, ¿qué sí hay que saber distinguir de manera fina en estos casos? Que no vemos en la palabra de Dios, que es el siervo que quiere agradar a Dios y hasta se inventa una forma de que para ayudar a Dios. Es Dios que provee una situación, es Dios que orquesta todas las cosas y de manera sobrenatural, que no se puede explicar humanamente, Dios obra a través del Espíritu y ellos reaccionan y actúan como actúan. Pero no es que yo puedo ahora decir, como hicieron los siervos de la Biblia, yo voy a elaborar un plan. Es Dios que lo hace. Y a eso es que llamamos la soberanía de Dios. Porque humanamente, ¿cómo usted puede decir o aplaudir un acto que se ve como si fuera mentira? ¿Acaso no mintió Abraham, no mintió Isaac para cuidar? Y lo grande es que si usted lee la historia, después que salieron de ahí, de Gerar y del sitio donde estaban, salieron enriquecidos, salieron con la bondad de Dios manifiesta a través de ellos, porque a partir de ahí había un propósito de Dios con estos hombres. Dios hace como Él quiere, Dios hace, no nosotros hacemos un plan para hacer eso. Entonces, mis hermanos, el detalle es que un acto aquí soberano de Dios ocurrió, porque el no obedecer a un rey en esa época, ¿qué era? Era la muerte. Eso había que ser muy osado. Y no había forma humana, tenía Dios que tomar el carácter de alguien para que pudiera, en el temor de Dios, poner hasta en riesgo su vida, que es lo que también hemos visto con estos siervos. Todos esos hombres que se vieron en medio de un conflicto y que en un momento dado lo que quisieron fue alinearse al propósito de Dios, sabían que estaban corriendo por sus vidas, que estaban en riesgo. Y eso es bueno que lo tengamos presente, porque decía el pastor, no sabemos si Dios nos librará, no sabemos si pereceremos en medio de querer representar a Dios, pero no hay problema con ninguna de las dos, porque nosotros sabemos que nuestra vida no se termina aquí. Hay una garantía de vida eterna, y si nosotros no tenemos presente la eternidad cada día, aún nuestros actos no se van a corresponder con lo que tenemos que vivir en el diseño de Dios. Porque entonces le damos más importancia a las cosas terrenales que a las que Dios ha prometido en su reino. Estamos precisamente dando respuesta a qué quiere Dios hacer con nosotros aquí y ahora. No es menos importante, pero ¿para qué lo quiere hacer? Para que nosotros podamos cumplir el propósito aquí en la tierra, pero que también podamos vivir en el reino eterno que Él nos ha prometido. Entonces, nunca en la vida de la fe debemos perder de vista la eternidad. De hecho, eso es lo que nos ayuda a actuar de la forma que actuaríamos ante una u otra determinada situación. Porque si perezco, que perezca, dijo Esther. Esa tenía seguridad para dónde iba. Esta señora, si la tomaban y le daban muerte, eran temerosas de Jehová. Y el que es temeroso de Jehová, ¿qué hace? Que se afianza en sus promesas. Tiene la esperanza, vive en su Dios, confía en Él. Entonces, ya ustedes saben que a partir de ahí dice aquí, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se siguió fortaleciendo. Oiga qué cosa, la promesa de Dios es indetenible. Entonces dice que por haber la partera temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Dios prospera el entorno de todos aquellos que son temerosos de Jehová. Muchas veces, porque imagínense, si no tenemos la revelación espiritual, hay organizaciones, hay empresas que se pierden, porque precisamente no tienen esa revelación, quizás alguno de los mayores ejecutivos o quien sea. Pero si usted pudiera ver que Dios pone siervos y que si cumplen con su rol, como decía el pastor, de orar cada día y
una oración que no se debe quedar es el entorno, porque tú te pasas horas ahí. Y con los que tú interactúas día por día, con los jefes sobre todo que Dios ha puesto en eminencia, para que las direcciones y las decisiones que tomen sean sabias. Es un deber nuestro orar cada día por este propósito. Pero si de igual manera algunos pudieran ser conscientes de que Dios ha puesto siervos y que muchas veces esos siervos contribuyen de una manera silente y de una manera que no se ve a que muchas cosas marchen de acuerdo a la misericordia de Dios. Porque estamos intercediendo y hay poder en la intercesión ante nuestro Señor. Entonces, a partir de ahí, ya usted sabe que fue la historia de Moisés. Y entonces el niño, para ser preservado de ese decreto, pues, porque él no se conformó, el faraón. Entonces, ok, es porque se apresuran y nacen más rápido y aún así, cuando ustedes no lo pueden matar como partera porque ya nacieron. Pues vamos a hacer otra cosita, dice el faraón. Miren, vamos a tirarlo todo al río. Oiga, pero, ¿cómo diría uno? ¡Qué malévolo! ¡Wow! No se detiene en contra de la oposición al propósito de Dios. Pues vamos a tirarlo todo al río. Y ahí que tiran a Moisés, ya ustedes saben la historia, que él llega allá y lo atienden hasta que Dios viene con el propósito de él. Recordemos que ya antes de esto, también José había pasado por un conflicto. Pudiéramos llamarle el conflicto de José. ¿Cuándo? José se vio en un conflicto entre si podía satisfacer a las peticiones de la esposa de Potifar, su jefe directo, o si agradaba a su señor. No era para menos, porque decirle que no, quizá en este caso era muy deshonroso, pero a la petición de quien iba quizás después de ese jefe, era algo que sabía José que podía tener consecuencias. Pero tu poder en medio de este conflicto, elegir por Dios y dar prioridad a Dios, poniéndole en primer lugar, por eso dice la palabra de Dios, dice ahí en Génesis 39, en el verso 21 dice, Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Y dice, y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y dice la palabra que Jehová estaba con José y fue varón próspero, porque era un hombre temeroso de Jehová. Y en este caso también desde su juventud. Si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de jóvenes así como Daniel, como José, como Abdías, porque él dice que desde mi juventud he sido temeroso, nosotros fuéramos mucho más deudores a Dios. Somos deudores porque nos alcanzó cuando íbamos por allá de bandado, inmersos en nuestros propios caminos. Pero un joven que tiene la oportunidad de que Dios se le revele a temprana edad, no sabe la riqueza que tiene en sus manos. No la sabe precisamente porque es joven. Va necesariamente, el único problema de la experiencia es que siempre llega tarde. No hay forma. Tienen que pasar años vividos y lecciones aprendidas para usted decir que ha adquirido experiencia. Usted no se podrá graduar y decir que ya tiene experiencia, a menos que haya hecho tanto trabajo durante la misma vida laboral de manera paralela, que ciertamente lo es. Pero no es lo que se da. Tienen que pasar tiempo, años vividos, aprendizajes acumulados, y entonces podemos decir que tenemos experiencia. Y por eso quizá no puede el joven llegar a apreciar el valor de lo que Dios ha puesto en sus manos, pero sí Dios tiene un Espíritu Santo que le puede dar entendimiento y provee espacios como este que habla a su iglesia para que le diga al joven que tiene una gran riqueza en sus manos por el privilegio y la honra de que Dios se le haya revelado a una temprana edad. Eso no es cualquier cosa. Hoy nosotros daríamos lo que sea para haberlo tenido así. Y por eso no hay nada más lejos que la claridad en la revelación de qué es servir a Dios, que cuando usted oye un discurso de un artista, de un famoso, de gente común de nuestra familia que dice, no, porque cuando ya yo esté mayor, yo me retiro y le voy a servir a Dios. ¡Wow! Él no sabe cuántas cosas está diciendo que minimizan al mismo Dios y lo que es servir a Dios, pero es porque no lo sabe. No es para nosotros tomárselo en cuenta, porque lo primero que revela es que no tiene idea
de lo que está diciendo y mucho menos tiene idea de lo que significa temer a Jehová y poder servirle dignamente cuando Dios así lo pone. Por eso este siervo gozaba del favor de Dios y dice la palabra que fue varón próspero. El que teme a Jehová, mis hermanos, se alinea a su propósito. Es lo que nos dice la palabra de Dios en este día. Pero el enemigo siempre anda buscando cómo oponerse, como vimos en esta historia. Oponerse a la voluntad, al propósito de Dios, anda buscando siempre amalecitas que se levanten para unirlo a su grupo. Hay otra persona que Dios en su soberanía también permitió que le honrara, otra Abdías, y el nombre de ella es Rahab. Dice la palabra de Dios que ella estaba en su casa y dice que Josué, ya habiendo tomado la posesión de dirigir al pueblo, la delegación de parte de Dios, pues Josué mandó 2 espías para que fueran a visitar y a explorar la ciudad de Jericó, porque esta ciudad era la que estaba en el centro, como en la puerta de entrar a Canaán, y se decía que tenía unos muros muy fuertes, y él tenía que saber en qué consistían. ¿Por qué va ahí? Porque por eso la primera batalla de Josué, ¿cuál fue? La batalla de Jericó. Pero no fue porque se sorteó a ver cuál era, es que era necesario para poder atravesar la ciudad y poder tomar la tierra prometida, que esa fuera la primera. Pero para colmo, esta ciudad tiene unos muros que son indescriptibles de fuertes. Por eso cayeron los muros. Es como revela la historia. Entonces, dice aquí que Josué dice que envió a 2 espías. ¿Y tú sabes cómo dice la palabra en Josué capítulo 2? Dice que lo envió de manera secreta. Palabritas que aparecen ahí en los versos. Y envió José de manera secreta a 2 espías, como uno está siguiendo a los espías, y qué es lo que va a pasar con los espías y la historia de Rahab, saltó que fue de manera secreta. Pero quizás eso no se explica ahí mismo, pero si hacemos la relación bíblica, Josué fue de los que fue como uno de los espías, cuando Moisés había enviado antes a 12, y José estaba en ese grupo. Y como eso fue de conocimiento público y de conocimiento de todo, y él recuerda que lo que pasó fue que cuando él vino, 10 se levantaron para dar un reporte que no tenía fe, de desánimo, de derrota. Y Josué decía, solamente Caleb y yo pudimos tener la fe de que Dios nos iba a entregar esta tierra. Y esto, cuando fue comentado durante todo el pueblo, lo que trajo fue que iban a apedrear a Moisés, que no íbamos a devolver. No hubo gente que se sumara a la fe. Yo voy a hacer esto de manera secreta porque a veces lo que nos encontramos es con siervos que no viven mi mismo nivel de fe y se convierten en bomberos. ¿Qué son los bomberos? Que apagan el fuego, que sacan la manguera para decir, no, muchachos, eso no es posible, eso no será posible. Y Josué como que tenía eso, porque dice aquí que él lo mandó de manera secreta, tanto para la gente de él y mucho más para las personas que estaban allá, porque él no quería que fueran descubiertos. Pero ¿qué pasó? Dice que allá el rey de Jericó se entera de que habían 2 espías y mandó a decir a Rahab, saca esos espías de tu casa, parafraseando. Ya sé que 2 espías, sácalo de allá. El rey entonces le dice que lo saque de ahí, pero la mujer dice que lo escondió y le dijo estas palabras textuales en el verso 4. Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Otro casito, diría el pastor Luis. Otro casito. Entonces, esta mujer está en medio de otro conflicto, pero ella ¿qué hace? Ella confiesa su fe. La fe viene por el oír. Ella había escuchado de un Dios fuerte que estaba obrando con un pueblo. Era como si ella fuera un tipo de la iglesia que se le había predicado mucho de un Dios y que ha tenido conocimiento de todos los hechos y prodigios de Dios. Pero ella decidió reconocer a ese Dios como el verdadero y cuando se le presentara un momento de conflicto, alinearse a ese propósito de ese Dios. Es decir, que esta mujer estaba, a pesar de las características que dicen de ella, pero en ese momento ella estaba profesando la fe.
¿Cuál fe? De aquel Dios del cual ella había oído. Lo mismo que nosotros, que ya Dios se nos ha dado a conocer a través de múltiples formas, de la palabra, de lo que hemos compartido, de la vivencia en nuestras vidas, de lo que Él está haciendo con nosotros, cómo Él nos ha sostenido, lo que ha hecho. Ver esta simple casa, de donde comenzó y hasta donde está, no para gloria nuestra, sino para gloria y el servicio de nuestro Señor, es un punto más que suficiente para ver que Dios ha estado obrando. ¿Cómo no hemos de creerle a ese Dios? Si así mismo Él se suma a nuestras vidas, con nuestra familia directa, con los nuestros, aún con los objetivos propios y personales que yo tengo, pero nunca sin perder que lo más importante es cuando se presenta, alinearnos al propósito de Dios. Dice aquí en el verso 9 que antes de que se durmieran los espías, esta mujer dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre vosotros y todos los moradores del país, y ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, ¿qué es esto? Fe. Ella está declarando lo que ella oyó, y la fe viene por el oír. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Aquí está la fe puesta por obra, pero con una mujer que se está jugando la vida, igual que las parteras, igual que Abdías, es jugándose la vida. Entonces, en estos días, mis hermanos, donde hay retos, donde habrá momentos de conflictos para levantar la bandera de la voluntad y el propósito de Dios, nosotros, el Señor nos muestra a través de este espejo de su palabra, qué hicieron los siervos que se decían tener temor de Jehová. Se alineaban al propósito de Dios. El cómo no es nuestra preocupación, porque vemos que Dios era el que orquestaba estas situaciones y Él se proveía a través del Espíritu para que ellos hicieran lo que tenían que hacer. No había forma humana de elaborar un plan, porque usted lo que va a entrar es en temor. Pero si me descubro me van a matar, usted va a comenzar a pensar y lo va a ver humanamente. Usted no lo podría hacer si usted le da mente de manera humana. O sea que no es una preocupación para nosotros el cómo, sino tener siempre presente que ante un momento donde yo tengo que decidir si yo tengo temor de Dios, debo alinearme al propósito de Dios. Rahab tuvo el favor de Dios, dice aquí. Cuando Rahab les hizo jurar a los espías, ella le dijo, nuestra vida, ella le dijo a los espías que por favor tuvieran misericordia de ella. Porque ella estaba segura que ellos iban a venir, iban a tomar la tierra, iban a vencer. Oiga la seguridad, eso no es una fe cualquiera la de esa mujer. Y ellos le juraron que sí, pero ¿sabe cómo le juraron ellos también? Esto es como si fuera un tipo de Jesucristo, esta expresión. En el verso 14 dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. O sea, nosotros también estamos dispuestos a dar la vida por ti, por cuanto tú la has dado por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Qué es lo más grande que le ha pasado a la humanidad? Que ya hubo uno que ya hizo el sacrificio primero, que ante el conflicto que tenía grande, Él decidió dar la vida para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Si eso se nos revela, es suficiente para saber que nosotros somos deudores eternos, que nunca vamos a poder pagar. Y nos da la garantía de vida eterna, de que si perecemos, que perezcamos. Como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, decía el pastor el miércoles, no vamos a adorar eso que tú dices, porque el Dios de nosotros es suficiente para salvarnos. Es más, y si no nos salva, no lo vamos, si no nos libra de ese horno, no te vamos a adorar como quiera. ¿Por qué? Porque yo sé para dónde voy. Mi muerte aquí, mi final aquí, no significa que mi vida ahí terminó. Dios le dijo a Moisés, sube a una montaña porque hoy te reunirás con los tuyos. Dice ahí que cuando muere entonces se reúnen le dijo Dios a Moisés, hoy te reunirás con los tuyos. Hay como una alegría porque uno cree que no va a ver a doña Damaria allá arriba
Y entonces como que uno ha compartido tanto. Lo sabe Dios, no lo dice claramente, pero yo sí digo lo que dice la palabra de Dios y para mí es motivo de alegría. Hoy te reunirás con los tuyos. Y dice que murió Moisés y el cuerpo no se encontró y lo enterró Jehová. No pudo ir a la tierra prometida, le faltó esa conquista, pero la vida de Moisés hasta ahí llegó. Cumplió su propósito y Dios lo honró quizá como a nadie. Él mismo se encargó de todo. No permitió que ningún humano le pusiera la mano a los aprestos de lo que seguía después de la muerte de Moisés. Es una honra poder servir a Dios habiendo estado alineado al propósito todo el tiempo, aunque de repente Dios en su soberanía determine que hasta aquí llegué yo. Pero hay una garantía de vida eterna y una promesa que sigue. Y dice entonces que los hombres de Dios se la juegan. ¿Saben por qué? Porque confían en Jehová. Los hombres, los temerosos de Dios, se la juegan. Hubo varios hombres que la Biblia le llama temerosos de Dios. Está Cornelio, aquel hombre que tuvo la visión y Pedro hizo ir a Pedro hasta allá. Dios busca esos hombres porque Él sabe que son los que están listos para alinearse al propósito. Una vez el apóstol Pablo tuvo un inconveniente en Corinto, que estaba predicando el evangelio y cuando llegó Bernabé y Timoteo dice que había un lío y a esos que él estaba predicando se levantaron contra él y él tuvo que salir corriendo y se metió en una casa ¿de cuál? De un hombre llamado Justo. Dice que era un hombre temeroso de Jehová. Hombre que Dios levanta para alinearlo al propósito y que siempre están ahí. Miren, termino quizás con uno de los hombres que para mí, un Abdías, que es Abdías, servidor, adorador de Dios, que quiere servirle a Dios, que es un hombre temeroso a Dios y que cuando se encuentra en conflicto, él no sabe cómo romperse con tal de agradar a su Dios. Estar en conflicto no es bueno. Nosotros debemos tener una oración constante a nuestro Dios que nos saque de un conflicto. Porque esto no es algo aéreo, esto es algo que podemos vivir, pudiéramos estar viviendo algunos, de estar en situaciones donde estamos sirviendo a otro rey, pero queremos realmente agradar a Dios. Y nadie, como decía la palabra al principio, puede servir bien a dos señores porque hará una cosa con uno y hará otra cosa con otro. ¿Cuál es nuestra oración? A pesar de que Dios nos dice y nos ha revelado a través de estos siervos que Él es suficiente para librarnos en una situación de conflicto. Pero más allá de ello, es decirle a Dios que nos saque de todo conflicto. Porque es difícil, mis hermanos. Es difícil porque usted como hombre de Dios quiere ser leal a su jefe. Pero si su jefe es una malecita que se levanta, y digo su jefe no solamente laboral. Decía ahorita, puede ser su negocio, puede ser una relación de negocio, puede ser un proyecto en el que usted se ha metido, puede hacer aquellas cosas que usted no puede manejar, vicios que tiene, dependencia, que son sus jefes, porque ellos son los que le dan la orden. Ellos son los que controlan su vida, ellos son los que lo tienen sometido bajo esclavitud, lo mismo que era Abdías, solo que era con Acab. Entonces, dice aquí que hay un señor que se llamó José de Arimatea. Oiga esto. Y luego de haber dado muerte a Jesús, luego de que habían dado muerte a Jesús, aquí dice la palabra de Dios que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, lo voy a leer nada más porque ya estamos para terminar este tiempo. Dice, era un miembro noble. Usted sabe que cuando pasó eso, ¿verdad? Ya de que tomaron a Jesús, que agarraron a Jesús. Dice la palabra que los discípulos, ¿qué hicieron? No era para menos, había una situación difícil, había un conflicto, pero no todos son Abdías. Los mismos discípulos cuando tomaron a Jesús y que ya Jesús había anunciado lo que había de pasar, como que entraron en temor y todos, dice, le abandonaron. De hecho, antes de eso hubo unas palabras que dicen duras de parte de Jesús y dice que muchos de sus discípulos, porque no solamente eran 12, había muchos que le seguían y habían los 12. Ya esos comenzaban a irse y Jesús le dijo en ese momento, hasta ustedes quisieran irse, pues díganmelo ahora.
Y Dios le dijo algo grande ahí, le dijo, recuerden que yo sé cuál es el que me va a traicionar. Yo lo sé, le dijo Jesús. Y les recuerdo entonces que yo fui el que lo elegí a ustedes. ¿Cómo puedo yo elegir a uno que me va a traicionar entonces? Porque hay un propósito. Porque yo en esto muestro el amor sobrenatural. Y ayer el pastor Luis me mandó una canción que yo nunca la había visto así. Que son seculares, una canción de Rafael de España, ¿cómo que se llama? Como yo te amo. Que las letras, cuando tú la ves, tú dices, no, pero esto tiene que ser una expresión. O sea, quizás se la hizo a una mujer o a alguien o a una historia, pero la forma de que eso se dé es solamente ágape. No hay forma de que ese amor, como yo te amo, nadie te amará. Estar enamorado es descubrir lo bello que es la vida, de una manera sobrenatural, amarte por encima del viento, con el ímpetu. O sea, ¿quién pudiera estar enamorado de alguien así? Solamente el Señor, con un amor ágape, que le dice, oigan, yo por el amor, y sé que esto tiene que pasar para el bienestar de la humanidad, fui capaz de elegir a alguien que me va a traicionar, porque no hay razón que explique que no sea más que por el amor. Y no abandonarlo, porque él podía haberlo cambiado, y él no renunció a ninguno de los discípulos que todos vimos que tenían falta. Sin embargo, el Señor insistió con ellos, porque con ellos él quería lograr el propósito. Y este Señor, sabiendo que todos los hombres grandes de Jesús le habían abandonado, que nadie quería identificarse con una causa. Este era un conflicto muy grande, decir que usted era cristiano, cuando acaban de atrapar para justiciar precisamente al gran líder. Y dice que cuando ahí pasó un escenario, Ramón, que dice la Biblia, que salió uno, cuando vio que todos sus discípulos le dejaron a Jesús, hubo uno que le salió detrás huyendo, y dice que fue como envuelto en una sábana, porque parece que el asunto ocurrió de noche, cuando lo llegaron, y no sé si se dice si él estaba durmiendo, pero y cuando le cayó atrás, le quitaron la sábana, y entonces siguió desnudo. Pero ese hombre, que no dice cuál nombre, mucha gente especula que se fue Pablo, que se fue Juan Marcos, la mayoría dice que fue Juan Marcos, eso está en el mismo libro de Marcos, es el único sitio donde narra eso. Y este hombre salió detrás de su maestro. ¡Wow! Él como que decía, wow, todos te dejan. Miren que es que hay que tomar decisiones que pueden costarte la vida. Hay que tomarse retos que hay que jugársela en un momento dado. Usted sabe, mire, ese hombre tuvo que ser de manera soberana dirigido por Dios para él poder hacer eso. Pues se acaban de agarrarlo y los fuertes del Señor se desbandan, como dice. ¿Y qué de este Señor entonces? Por eso yo digo que para mí, pocas personas merecen la connotación de un hombre que realmente tenía la revelación de la resurrección, aunque Jesús lo había dicho, y de una garantía de vida eterna. Porque aparte de que este hombre dice que era un miembro noble del concilio, que no era cualquiera, que también esperaba el reino de Dios, este hombre era temeroso de Dios. Y los hombres que Dios busca para en un momento dado representarle y que puedan alinearse al propósito, tienen esa característica, que son temerosos de Dios. Dice, y vino y entró. ¿Cómo entró? Osadamente. O sea, ¿qué es actuar de una manera osada? Que estamos en una situación difícil, de peligro, que hay que tener valentía, que usted se atreve. Un tipo guapo se llama eso. Osadamente. Yo me maravillé, no sé si usted escuchó el testimonio del pastor Carlos, usted tiene que ir a YouTube para que lo escuche, pero fue muy osado de su parte. Tenía que traspasar reglas y estatutos de instituciones que solamente cuando Dios estaba detrás, por cuanto veía de un hombre temeroso de Dios, que tenía la compasión por un alma, solamente así podía lograrse.
Pero hay momentos que para poder lograrlo no podemos hacerlo de manera sencilla y pacífica. Tiene que ser osadamente. Fue una osadía y fue ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó, ¿es verdad que ya se murió? Porque no, ahí hay un detalle interesantísimo de por qué pasó eso. Pero le preguntó, ¿y es verdad? Entonces, ya informado por el centurión, entonces le dio el cuerpo a José. Y oiga lo que hizo, el cual compró una sábana, quitándolo, lo envió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Mis hermanos, estamos ante la presencia de un hombre osado, de un hombre temeroso, porque dice que él esperaba en el reino de Dios, de un hombre de aquello que ante un conflicto es capaz de alinearse al propósito de Dios. Y eso solamente se da en hombres que son temerosos de Dios y que no temen a lo que pueda pasar, que se la juegan aún poniendo en riesgo sus propias vidas. ¿Pero por qué lo hacen? Porque tienen la garantía y la confianza en el Dios en el cual le han creído. Póngase 1:10 que dice, pues el apóstol Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería yo siervo de Jesucristo. Mis hermanos, estamos en momentos cumbre donde muchas cosas se están debatiendo y donde habrá que tomar decisiones, donde es muy posible que nosotros tengamos que vernos inmersos en conflictos, pero que Dios dice que Él es todopoderoso para obrar a nuestro favor y que Él espera que aquellos que tienen el temor de Dios les representen alineándose a su propósito. Damos gracias a Dios, denle un aplauso al Señor en este día. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.